tenemos ahí entonces de lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? Que es, me voy a poner acá, sí, estoy un poco más centradito, ¿sí? Vamos a hablar de la función cuadrática y de varias cosas que tienen que ver con la función cuadrática, ¿sí? Muy bien. Así que vamos a arrancar con la clase, ¿está? En principio quiero recordarles, ¿sí?, algunas cosas básicas sobre lo que es una función, ¿sí?, la idea básica de las funciones, ¿está bien? Yo tengo que estar así. Ahí está, muy bien. Recuerden que el punto de una función, ¿sí?, la idea de las funciones, es que para cada valor de x hay un valor de y que corresponde. Esto lo habíamos hablado cuando hablamos de funciones cuadráticas, de funciones lineales, ¿sí?, a principio de año, cuando repasamos lo que habían hecho el año pasado y cuando estuvimos hablando este año de esas cosas. Pero les tiene que quedar siempre, yo siempre empiezo diciendo esto cuando hablo de funciones otra vez, porque les tiene que quedar bien claro, ¿sí?, que de lo que estamos hablando es precisamente de esto, de que cada valor de x tiene un valor de y que le corresponde. Esa es la idea básica que está atrás y englobando a todo el asunto de las funciones, ¿sí? Muy bien. Eso tiene que quedar siempre bien claro, porque vamos a ver varias cosas, ¿sí?, sobre las funciones cuadráticas y vamos a ir viendo distintos nombres para estas cosas, pero todo tiene que ver con esto, con valores de x y de y que son correspondientes unos con los otros, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a hablar en principio de la forma general de una función cuadrática, ¿sí? ¿Se acuerdan que las funciones lineales que nosotros habíamos trabajado también tenían una forma general que era a por x más b, ¿sí? O m por x más b, no me acuerdo si le habíamos dicho m y a, ¿sí? Pero un número por x más otro número, ¿sí? Esas eran las funciones lineales. Ahora estamos hablando de funciones cuadráticas, así que nuestras funciones, ¿sí?, van a tener esta forma general que aparece acá. Un número por x al cuadrado, aparece un término cuadrático, ¿sí?, aparece una x cuadrado, más un número por x más otro número sin x. Es decir, si no miramos el primero, lo demás es igual que una función lineal. B por x, ¿sí?, mirando la segunda parte. B por x más c sería una función lineal. ¿Qué le agregamos ahora? Una parte cuadrática, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que va a pasar es que vamos a tener, ¿sí?, voy a pasar un momento a la pizarra. Lo que vamos a tener, ¿sí?, ven la pizarra, ¿no? Se pone sola, ¿no? Está perfecto. Lo que vamos a tener es, como dije antes, lo que está escrito, ¿sí?, en el precio, que es que las funciones cuadráticas siempre tienen esta forma, igual un número por x al cuadrado, más otro número por x, más otro número solo. Fíjense que hasta hace poquito pensábamos en esto igualado a algo, igualado a cero, por ejemplo, ¿no? Y eso es una ecuación cuadrática. Ahora, como del otro lado ya no tengo un número, del otro lado del igual tengo otra letra, lo que estoy haciendo es hacerle corresponder valores, como decíamos antes, a x y a y. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo con números para que esto se entienda mejor, ¿sí? Vamos a darle un valor a la a, a la b y a la c, ¿tá? Por ejemplo, escribamos esta, donde a vale 2, b vale 1, o sea, lo vamos a dejar así, y c también vale 1. ¿Sí? Esto hasta ahora debería ser normal para ustedes, igual que lo anterior, ¿sí? La ven la pizarra, ¿no? Bien, Sí. perfecto. Sí. Ahora, con esto nosotros podríamos pensar, igual que hicimos al principio con las funciones lineales, ¿sí?, y buscar, denme un segundito, que tengo a alguien esperando para entrar, ahí va, y buscar qué cosas, qué valores de y corresponden a ciertos valores de x, ¿sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan que para las funciones lineales habíamos hecho una tablita donde poníamos unos cuantos valores de x y a ver qué valor de y les corresponde? ¿Sí?
¿Me escuchan muy bajo? Voy a subir un poquito el volumen o me voy a acercar un poco al micrófono. Yo te escucho bien igual. Bueno, Yo te escucho bien. perfecto. Entonces, ¿sí? El punto es que para cada valor de X tenemos un valor de Y que corresponde, ¿sí? En este caso, por ejemplo, ¿sí? Podríamos, por ejemplo, decir cuando X vale 1. Hagamos una cuenta fácil. Cuando X vale 1. Cuando X vale 1, ¿cuánto vale la Y correspondiente a que X valga 1? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que poner 1 donde dice X en esa cuenta. O sea, tendría que escribir 2 por 1 al cuadrado más 1 más 1 y ver cuánto me da, ¿no? Eso es cuando X vale 1. ¿Sí? Sí. Es decir, es esta cuenta que está acá, solo que ahora estoy haciendo, ¿sí? Que X sea igual a 1, ¿está bien? ¿Sí? Sí, sí. Cuando X es igual a 1, me da esa cuenta. Entonces, ¿cuánto me da esa cuenta? Y me da 2 por 1 al cuadrado es 2, porque 1 al cuadrado es 1, más 1, 3, más 1, 4. ¿Sí? Me da como resultado 4. Entonces, bueno, pongo acá que cuando X vale 1, Y vale 4. ¿Sí? Cuando X vale, por ejemplo, no sé, menos 2, bueno, ¿qué cuenta voy a hacer? Y voy a hacer 2 por menos 2 al cuadrado. Hay que tener cuidado ahora que tenemos un cuadrado, que cuando pongo un número negativo lo tengo que poner entre paréntesis adentro del cuadrado para que me dé bien el signo, ¿no? Más menos 2, porque era más X, más 1. Menos 2 al cuadrado es 4, por 2 me da 8. Si le resto 2 me da 6, y si le sumo 1 me da 7. Así que cuando X vale menos 2, el resultado que corresponde es 7. Y así sucesivamente yo podría seguir poniendo valores de X y encontrar el valor de Y que corresponde. ¿Sí? En este caso, lo hacemos así. ¿Sí? Vamos buscando los valores correspondientes, ¿sí? En esa situación. Vuelvo yo. Entonces, nuestra forma general de la función cuadrática, ¿sí? Va a ser esta. A por X al cuadrado más B por X más C. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cómo nos da eso? Porque cuando la función era lineal, nosotros habíamos visto que cuando la queríamos graficar, cuando queríamos representar en un gráfico esas interacciones entre X e Y, eso de que a cada X le corresponde una Y, si lo ponemos en un gráfico, nos habíamos dado cuenta que nos quedaban todos sobre una línea recta. En este caso, cuando la función es cuadrática, el gráfico ya no es una línea recta, sino que se trata de un gráfico, ¿sí? Distinto. Ahí tienen algunos ejemplos, los puse sobre la parte blanca para que se vean, ¿sí? De cómo es el gráfico de distintas funciones cuadráticas. Fíjense, ahí está en verde, X cuadrado más X más 1, ¿sí? Donde A vale 1, B vale 1 y C vale 1. Está en rojo menos X cuadrado más 4X más 5, que sería la que A vale menos 1, B vale 4 y C vale 5. Y está ahí en azul la que es X cuadrado sobre 4 menos 2X más 3. ¿Cuánto vale A en esa, en la azul? 1. Porque dice X cuadrado dividido 4, ¿no? Un cuarto. Claro, No recuerden entendí lo que que... estás preguntando. A ver, acuérdense que cuando nosotros habíamos hablado de la forma general, vuelvo a la forma general, teníamos A por X cuadrado más B por X más C. Es decir, A es el número que la está multiplicando a la X cuadrado, B es el número que la está multiplicando a la X, y la C es la que no tiene nada. Igual que pasaba en las ecuaciones, solo que las ecuaciones decían igual a 0, y ahora dice igual a Y, porque es una función, o igual, como dice acá, a f de X, que es la misma idea, sigue siendo Y. ¿Sí? Entonces, el gráfico, yo les decía que acá hay 3 funciones representadas, ¿no? 3 gráficos. El verde dice que es X cuadrado más X más 1, o sea que A vale 1, B vale 1 y C vale 1. El rojo es menos X cuadrado más 4X más 5.
O sea que en este A vale -1, B vale 4 y C vale 5. Mi pregunta era, ¿cuánto vale A en el azul, que dice x² dividido 4? ¿Sí? 4. Claro, lo que tengo que tener cuidado es que siempre el número que está multiplicando a la x², ese es A. Entonces, ojo que tengo que pensar en multiplicación. No puedo pensar en división. Tengo que pensar en multiplicación. Y para eso, recuerden que dividir por 4 es lo mismo que multiplicar por 1/4. Entonces voy a decir, ¿quién es el que está multiplicando? 1/4. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Bien. Les pido siempre, yo voy a seguir preguntando y a algunos les veo las caras, a otros no, no hay problema, pero sobre todo, ¿sí? Díganme e interrúmpanme cuando no entienden. Si entienden, bárbaro, genial, ¿sí? Dale. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Ahí tenemos varios gráficos. Y fíjense que esta forma que tiene el gráfico, ¿sí? La forma esa que puede ser así o puede ser para arriba, ¿no? Puede ser con forma de U o puede ser con una forma así para abajo, ¿no? Esta forma se llama parábola, ¿sí? El gráfico de una función cuadrática se llama parábola, ¿sí? Esa forma que tiene. Y se usa un montón en la vida diaria incluso, ¿sí? Particularmente en cosas que tienen que ver con ingeniería, con arquitectura. Fíjense, yo les puse acá algunos ejemplos, ¿sí? De cosas que tienen formas de funciones cuadráticas, ¿sí? Si ustedes comparan los gráficos que están dibujados, ¿sí? Ahí, ¿sí? Con estas imágenes que aparecen acá, fíjense que tienen la misma forma. Incluso ahora las podemos agrandar un poco, ¿sí? Ahí ven bien que tiene esa forma de función cuadrática, ¿sí? Lo mismo esta montaña rusa, fíjense que también, obviamente después la forma cambia, ¿no? Pero hay un sector que tiene exactamente la misma forma que el gráfico de una cuadrática. Y acá tienen un puente también con la misma idea, ¿sí? Y no solamente eso, sino que aparecen estas cosas en muchas situaciones, ¿sí? Es una función que representa muchas cosas de la vida real, ¿está bien? Muy bien, vamos a sacar esto. Así que el gráfico, entonces, este gráfico se llama parábola. Por ejemplo, uno de los usos más comunes que tiene son las antenas. Seguramente ustedes han escuchado hablar de una antena parabólica, ¿sí? Que son las antenas que sirven para captar, por ejemplo, las señales de los satélites. Las antenas de DirecTV, por ejemplo, tienen forma de parábola, ¿sí? Muy bien. Así que ese es el gráfico de una función cuadrática, ¿sí? Es una parábola. Ahora, vamos a hablar de algunos elementos específicos de una función cuadrática. Nosotros ya habíamos definido las raíces de una función en general cuando hablamos de la función lineal. Habíamos dicho que las raíces de una función eran los valores de x que hacen que el resultado me dé 0. Volvemos a esta idea de que a cada x hay una y que corresponde, y a algunos en particular les vamos a poner nombre. Eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Aquellos x a los que les corresponde como resultado 0, los x que hacen que el resultado me dé 0, esos le vamos a decir las raíces de una función cuadrática, ¿sí? Como dice ahí entonces, ¿sí? Las raíces de una función cuadrática y de cualquier función, ¿sí? De todas las funciones, siempre las raíces son los valores de x que hacen que el resultado valga 0, ¿sí? Si yo pongo ese valor en x, el resultado me da 0, entonces ahí esas son las raíces. En el caso de una función cuadrática, voy a tener 2 probablemente, ¿sí? Puede pasar que tenga 2, puede pasar que tenga una, y puede pasar que no tenga ninguna. ¿Por qué? Porque cuando uno dice, yo quiero que esto me dé 0,
Si yo agarro una función cuadrática cualquiera y digo, quiero que este resultado me dé 0, ¿qué estoy haciendo? Y estoy poniendo lo que yo escribí acá arriba, ¿sí? Tengo ax cuadrado más bx más c, que es la forma general de una función cuadrática, pero ahora no quiero que me dé cualquier cosa, no le voy a poner una y. Ahora, como estoy buscando las raíces, quiero que me dé 0 el resultado. Entonces voy a poner 0 acá del otro lado. Y se me transformó mi ecuación cuadrática, función cuadrática, en una ecuación cuadrática que quiero resolver. Y la voy a resolver como veníamos resolviendo las ecuaciones cuadráticas con la fórmula, ¿sí? Por eso la volví a poner ahí. Esa fórmula me da como resultado, si lo pienso como ecuación, los valores de x que justifican esa ecuación, las soluciones de esa ecuación. Pero si lo pienso como función, me da como resultado las raíces, porque es los x que hacen que valga 0, ¿sí? Así que si uno le pide Entendí que es la raíz. Vamos, sí, que eso tiene que quedar re claro, así que eso buenísimo. Si no lo entienden, pregúntenlo, que lo tenemos que ver, ¿sí? Repito entonces, acuérdense que en la idea básica de esto está que cuando x vale algún valor, siempre tengo un valor correspondiente, ¿sí? Como hicimos recién, que hicimos algunas cuentas, ¿sí? ¿Qué son las raíces? Son los valores de x. Primero, me tengo que acordar que son valores de x que cumplen esa condición que está escrita ahí, que hacen que el resultado valga 0. ¿Sí? Yo en x voy a ir poniendo, puedo poner cualquier número en x y encontrar cuál es el i que corresponde, ¿sí? Como hicimos hace un momento, agarramos unos ejemplos y hicimos algunas cuentas, ¿sí? Encontramos la i que corresponde. ¿Qué estamos diciendo ahora? Que si esa i que corresponde es justo 0, entonces el número que puse en x, a ese le voy a decir raíz, ¿sí? Las raíces son los números de x que hacen que el resultado me dé 0. ¿Está bien? Sí. Bien. Entonces, vuelvo a esto. ¿Cómo hago para saber quiénes son? Y voy a tener que agarrar mi función y ponerle igual 0 para encontrarlo, para saber quiénes son las raíces. ¿Y qué va a pasar? Me va a quedar como acá arriba, ¿sí? Una ecuación cuadrática que voy a resolver con la fórmula. ¿Está bien? Para encontrar las raíces de una función cuadrática, lo que voy a hacer es usar la fórmula resolvente que ya veníamos usando de antes. Voy a poner a, b y c en la fórmula y esos resultados van a ser mis raíces. Eso quiere decir que, ustedes ya saben, porque ya lo habíamos visto, como esa cuenta puede tener o no tener solución, o puede tener una sola, o puede tener dos, eso también va a pasar con las raíces de una función cuadrática, ¿sí? Si ustedes piensan en las raíces de una función cuadrática, y vuelvo a la pizarra, si el gráfico de una función cuadrática era muy aproximadamente, ¿sí? Una cosa, por ejemplo, así, ¿sí? Donde acá tengo mis ejes, ¿sí? Y esa es mi ecuación cuadrática. ¿Dónde vale 0 la x? ¿Dónde hace que el resultado me dé 0? Justo es lo mismo que pasaba con las raíces en las funciones lineales, ¿sí? Acuérdense, la raíz era el lugar donde se cruza con el eje x. Y acá pasa lo mismo, ¿sí? Este valor y este valor van a ser las raíces de mi función cuadrática, ¿sí? Como dice en lo que yo les estoy mostrando alrededor mío, ¿sí? Gráficamente hablando, las raíces son los lugares donde la función se cruza con el eje x. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Sí. ¿Siempre van a ser 2 o más valores? 2 o menos en realidad, porque fíjense, ¿qué opciones tengo? Puede ser como esa que yo dibujé ahí, ¿sí? Que una función se cruce con el eje 2 veces, ¿no? Pero también me puede pasar que una función se me cruce con el eje ninguna vez. Una función cuadrática puede estar ahí arriba y no se cruza con el eje x. ¿Qué es lo que pasó ahí?
que cuando quise resolver con la fórmula, me dio que no había solución. ¿Se acuerdan que a veces la fórmula puede no tener solución? Entonces, ¿qué representa que cuando hice la cuenta no hay solución? Que en el gráfico, mi función no se cruza con el eje X en ningún lado. Está ahí arriba, o también, si está para el lado de abajo, podría estar, por ejemplo, así para abajo, ¿no? Pero no se cruza con el eje. ¿Sí? Y había un caso más. Podía tener dos, como tiene esa que está dibujada ahí. Podía no tener ninguna. Y también podía haber un caso, que era un caso medio especial, pero que tenía una sola. ¿Cómo sería gráficamente esa representación de que tenga una sola raíz? Vamos a escribirlo, así después les dejo la foto de esto. Esta es la que tiene entonces dos raíces. ¿Sí? Maire, no sé por qué no veo la pizarra, como que se me fue y solamente te veo a vos. A ver si puedo fijar el video de la pizarra. Denme un segundo que va a aparecer mi cara en un momento. Voy a fijar el video y voy a volver a compartir la pizarra. ¿Ahí se ve la pizarra más claro? ¿Les apareció? Ahí estoy yo otra vez. Y ahí... Yo sigo ahora. Sí, ahora. Ahí está, perfecto. Muy bien. Sigo entonces. Bueno, ahora en la cuadrícula me van a ver a mí desde otro lado, pero no importa. Porque estoy usando la tablet. Les decía entonces, de paso, bueno, los miro acá. Esta función es la que no tiene raíces, ¿sí? No se cruza con el eje X, ¿sí? Y nos quedaría un último caso, que sería la función, como les decía, que tiene una sola, ¿sí? Que cuando yo la dibujo, ¿qué me va a pasar ahí? Y va a ser una función que justo se acerque hasta el eje, lo toque justo en un solo lugar, ¿sí? Y ahí tiene una sola raíz, ¿sí? Es cuando la cuenta me daba... ¿Sí? Cuando la cuenta me daba que había un solo resultado para la ecuación, ¿sí? ¿Se acuerdan que las ecuaciones podían tener uno, ninguno o dos? Esos son los tres casos pensados gráficamente, sí. Que entonces cuando tiene una raíz, como la función no es circular, ¿no? Es como más recta. No, sí, también. Me salió medio así nomás el dibujo, pero después lo vamos a ver bien con el GeoGebra, ¿sí? En una clase siguiente para que vean bien cómo es, pero la idea es esa, que justo toca, ¿está bien? Vuelvo a fijar el mío. Y voy a apagar el video de acá. Bien. Entonces, ¿me vuelven a ver a mí, no? ¿En el Prezi? Sí. Sí. Entonces, ¿sí? Les voy a hablar un poquito del tema del vértice, ¿sí? Y ya que estamos del eje de simetría, porque no nos queda demasiado tiempo para la reunión, para la charla. Acá pongo arriba de mi cara una función cuadrática, ¿sí? Fíjense, el vértice de una función cuadrática, dice ahí al costado, ¿sí? Es el punto máximo si está como esta para arriba, y si está para abajo es el punto mínimo, ¿sí? De una gráfica. ¿Cuál sería en este lugar? Sería este punto que está acá arriba, ¿sí? ¿Está bien? Es el lugar donde la función llega a su máximo. Si esto estuviera al revés, por supuesto, sería el mínimo, ¿no? Con esta sería el máximo. Y fíjense que siempre está justo en el punto intermedio entre las dos raíces. La X de ese punto, que sería si uno traza una línea que pasa por ese punto, ¿sí? Donde se cruza con X, acá, ¿sí? Este lugar siempre me va a quedar entre medio de una raíz, que es donde se cruza con el eje X, y de la otra raíz. Me pasé, acá. ¿Sí? ¿Me siguen esa idea? Sí. Sí, sí. Quería verlo acá, ¿sí? Si ustedes tienen acá las dos raíces, ¿sí? ¿Está bien? Son los dos lugares donde se cruza con el eje. Justo en el medio voy a tener la coordenada X del vértice.
Por supuesto que ese vértice, como siempre, tiene una X y tiene una Y que le corresponde. La X va a estar ahí y la Y, por supuesto, va a estar acá arriba, ¿no? El punto del que estamos hablando es este de acá, que tiene su X en este lugar y tiene su Y en este lugar. ¿Está bien? El vértice es un punto. Así que tiene una X y tiene una Y. ¿Está? ¿Está clara esa idea? Sí. ¿Puedes repetirlo, por favor? Sí. Volvamos al grafiquito. ¿Sí? Digo, el vértice es el punto máximo. Si la parábola, obviamente, es como esta, ¿no? Si la parábola es al revés, es el punto mínimo. Pero la idea es la misma. Es decir, que es este lugar que está acá arriba. ¿Sí? Este lugar que está acá arriba, como todos los puntos, acuérdense que todos los puntos en el plano tienen su X y su Y, ¿no? ¿Está bien? La X de ese punto, que sería este valor de X que está acá, ¿sí? Este valor de X que está acá, fíjense que lo que yo les digo que está justo entre medio del lugar de una raíz y el lugar de la otra. Desde acá tengo 1, 2, 3 espacios hasta acá, y hasta la otra raíz también tengo 1, 2, 3 espacios. Entonces el vértice siempre me queda entre medio de las dos raíces. ¿Sí? Por supuesto, si hay dos raíces, ¿no? Sí. ¿Me siguen eso? Sí. Sí. Genial. Entonces, Sí. esa idea es importante, porque la próxima vamos a hablar de cómo calcular el vértice de una función. ¿Sí? Y lo vamos a hacer con esta idea de que el vértice está justo en el medio entre las dos raíces. ¿Sí? Y a esa línea que yo marqué, esa línea vertical que pasa por el vértice, fíjense que esa línea, de alguna manera, parte a la parábola en dos. ¿Sí? Si ustedes miran la parte que está arriba de mi tablet en este momento, es igual a la que está afuera. Es decir, si yo doblara esto así, me quedarían las dos en el mismo lugar. ¿Me siguen? Sí. ¿Sí? Si sobre esta línea ponemos justo en el medio, nos imaginamos una línea, ¿sí? Y después pensamos, bueno, esta parte de este lado y esta parte de este lado, si yo hago así por esa línea y las doblo, me van a coincidir, las dos ramas se van a juntar en la misma. Es decir, una parábola es siempre simétrica. ¿Sí? Si yo la doblo a la mitad, coincide. Entonces, a esa línea que pasa por el vértice vertical le llamamos eje de simetría. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Entonces, ¿sí? Resumiendo todo esto. Acá tenemos, ¿sí?, un resumen de estas ideas que trabajamos hoy. ¿Sí? ¿Qué son las raíces de una función cuadrática? Son los valores de x cuando y vale 0. ¿Sí? Es decir, los x que me dan 0, que hacen que el resultado me dé 0. De la ordenada del origen no habíamos hablado hoy, pero ya habíamos hablado cuando hablamos de las funciones lineales, y sigue siendo la misma cosa. Es el valor de y cuando x vale 0, al revés. ¿Sí? Gráficamente hablando, es el lugar donde se corta con el eje y en lugar de con el eje x. ¿Sí? El vértice es el valor máximo o mínimo de la función, ¿sí? Y el eje de simetría es la recta que pasa por el vértice, como dijimos recién, y que divide al gráfico de una función en dos partes iguales. ¿Sí? Todo esto, toda la clase en realidad, ¿sí?, la voy a subir, como siempre, y se la voy a poner en la biblioteca de contenido, ¿sí? Y vamos a ver si seguimos con esto el lunes que viene a la misma hora. Si yo quiero fijar, ¿sí?, y voy a volver a la vista de cuadrícula, así los veo, ¿sí? Yo lo que quiero es fijar un horario para que sepamos que siempre los lunes a las 11 tenemos matemática. Y vamos a hacer clase de matemática. ¿Sí? Entonces, sí. Lo que entonces, de lo que explicaste,
sería como que lo que hicimos la otra vez, o sea, lo que hicimos las ecuaciones de segundo grado, pero lo tendríamos que poner 0 igual, así en el orden, y buscando la X y con la tablita. Claro, pero ojo, Tipo, no hace falta marcamos hacer el tabla. vértice y todo. Claro, no hace falta hacer tabla. Hoy lo que hicimos fue simplemente definir estas cosas que están acá, ¿sí? ¿Qué son las raíces? ¿Qué es la ordenada del origen? ¿Qué es el vértice? ¿Qué es el eje de simetría? ¿Sí? ¿De qué se va a tratar un ejercicio en principio de esto? Y de buscar esas cosas que yo les diga, pero todavía no lo vamos a hacer. Que yo les diga una función cuadrática y que ustedes me digan, bueno, esa función cuadrática, las raíces son esta y esta, el vértice es este punto, el eje de simetría es este, la ordenada del origen es este, ¿sí? Y con todos esos datos, además, van a graficar. Ok, entonces sería como que lo mismo que la otra vez, solo que tendríamos que ponerte cuál es cada uno y graficártelo también. Claro, lo de la otra vez, o sea, lo que vimos antes de ecuaciones cuadráticas sirve para encontrar las raíces. ¿Sí? Encontrar las raíces se hace resolviendo una ecuación cuadrática. ¿Tá? Lo demás se hace de otras maneras. Pero ya les digo, vamos a hacer todavía una clase más de esto, pero quiero que les quede, sí, cerrado el tema del horario de los lunes. Yo igual voy a seguir subiendo en el School Track, en el calendario, todas las clases, pero ya quedamos asignados este horario de los lunes a las 11, ¿sí? Para seguir haciendo clase.